trae la palabra el día de hoy. Que Dios te use, Israel. Buenos días, qué alegría verles, qué alegría poder adorar al Señor en un corazón, un solo espíritu. Y como mencionaba hace un momento, está haciendo frío, no mucho como en otros lados quizás, pero estamos aquí, ¿no? Y a pesar de las posibles desveladas, el frío, el deseo de estar en casa, el Señor ve nuestro corazón y sabe que Él es nuestra plenitud, que Él es nuestra prioridad, que nuestro corazón está en Él y le buscamos, ¿no? Y yo creo que acto más sublime de adoración no hay, no hay. Y bueno, quiero invitarles el día de hoy a abrir nuestra Biblia en Isaías. Eh, Como hace unas semanas enseñamos ya, pues sabemos, ¿no? Cuándo es que nació Jesús. Eh, Hay un texto que me gusta mucho que dice, literalmente utiliza estas palabras y dice que el mundo se fue tras Jesús, ¿no? Y bueno, conocemos la euforia de estos tiempos, de estas fechas, y creo que es importante reivindicar nuestro corazón, redirigir nuestro corazón a lo que realmente vale la pena. Eh, yo principalmente creo que un cristiano debería celebrar el nacimiento de su Salvador todos los días, ¿no? Obviamente usamos estas fechas o se aprovechan estas fechas porque se puede sensibilizar esto un poco más. No que promovamos o que no promovamos el tema de Navidad. Yo creo que el Señor nos ha dado conciencia libre para eso y gracias a Dios no somos una iglesia que impone algo, sino que somos obedientes a lo que el Señor en su espíritu nos dirige y esta libertad de conciencia que buscamos practicar como creyentes. Pero creo que es bueno aprovechar la oportunidad para sensibilizar nuestros corazones un poco hacia todo esto, ¿no? Al final del día, eh, el centro de nuestro culto y nuestra adoración al Señor está en saber que tenemos un Salvador. Y de hecho ese es el Evangelio. El Evangelio es la suma completa de la vida de Jesús. Dios se hace carne, habita entre nosotros, muere en una cruz, al tercer día resucita. Y como he dicho muchas veces, el Evangelio no termina en la resurrección ni en la ascensión. Termina cuando el Señor, o sea, la plenitud del Evangelio está completa cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Y en un sentido anunciamos una parte del Evangelio de lo que ya sucedió, pero también anunciamos esa parte del Evangelio que falta de cumplirse cuando proclamamos que nuestro Señor viene por segunda vez. Así que podemos decir en un sentido que Cristo es la Navidad. Jesús es el motivo de nuestra celebración y no solamente debería ser este día ni en cualquier otro día, en todo momento tendría que ser. La Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, no es la mercadotecnia, no son los regalos, no es el estilo de vida posiblemente ostentoso que podríamos llegar a tener o darnos, sino que Cristo es el sentido de la plenitud de la Navidad. De eso significa Navidad, viene la palabra natividad y viene del hecho de nacimiento, el hecho de nacer. Y es una temporada, sea cual sea, en el momento en el que yo digo que todo el año debería ser una temporada de gran gozo, donde celebramos con alegría y conmemoramos que ha nacido nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Cristo. Debe de quedar claro también, y esto es importante, debe ser muy importante. Conozco gente que es atea y que celebra la Navidad con todo el corazón, y a veces quizás más que nosotros, y eso debería de preocuparnos en dos sentidos: que haya gente que tenga más devoción que nosotros para alegrarnos en que tenemos un Salvador. Y bueno, obviamente ellos, digo, son ateos, y aunque no se centran en Jesús, tienen más devoción en compartir, en abrazar, en recibir. Me estoy explicando. Y entonces debemos de detenernos un momento, porque debe de quedar claro que la iglesia celebra la Navidad, pero tiene que hacerlo de una manera distinta. Mientras el resto del mundo celebra la comida, la bebida, la fiesta, la iglesia debe de celebrar el milagro y el misterio de la encarnación.
Y a mí me fascina Pablo, porque Pablo habla acerca de la encarnación y pues si de teólogos habláramos, creo que es uno de los mejores. Y Pablo dice, es un misterio el hecho de que Dios se haya hecho carne, que Dios se haya humanado, es un misterio. O sea, aun cuando intelectualmente nuestra cabeza podría comprenderlo, yo te aseguro que nuestro espíritu y nuestra alma nunca acabaría de digerir el hecho de que Dios se haya hecho carne. Y eso es lo que la iglesia debe celebrar. Haya o no haya comida en la mesa, haya o no haya regalos, haya o no haya que vestir, que portar, con quién reunirse, Cristo es el motivo de nuestra Navidad. La iglesia debe de celebrar el milagro de la encarnación, y quienes tenemos fe en Jesús celebramos a Dios y celebramos que Dios está con nosotros. Pero entonces eso debe de llevarnos a hacernos una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿O quién es el Jesús del cual la gente, entre comillas, celebra, o inclusive nosotros buscamos celebrar en estas fechas o en cualquier otro momento? Y es que esta pregunta es crucial, es fundamental, dado que va al centro de toda esta celebración. Y entonces hay una pregunta más cruel que hay que hacer, y es decir, ¿a cuál Jesús estamos celebrando? ¿Qué clase de Cristo o de Jesús estamos celebrando? Es claro que hay mucha gente que celebra a un Jesús que no nos enseña las Escrituras. Es claro que hay mucha gente que celebra el nacimiento de un niño indefenso, pero aunque celebran a Jesús, eso no tiene un impacto en su vida. También hay gente que celebra que nació la persona más famosa que haya existido en el mundo, y mucha gente también celebra una Navidad sin Cristo. No hay fe, no hay Dios. Sencillamente es un tiempo de cena, de fiesta y nada más. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es Jesús? ¿O cuál es el Jesús al cual buscamos entender que nació y que se hizo carne para con nosotros? Y por eso repito esta pregunta: ¿quién es el Jesús que se celebra al celebrar el nacimiento del Dios hecho carne? Y esto nos lleva a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6. Un solo versículo vamos a compartir el día de hoy. Isaías capítulo 9, versículo 6, y dice así la escritura: pues nos ha nacido un niño y un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Todavía no tenemos hijos, André y yo, pero me imagino el dilema que es escoger nombres para los hijos, ¿no? En la cultura judía, poner nombres es sumamente importante, porque en un sentido no solamente se cree, yo creo que podríamos comprobarlo, hay un rumbo, hay un destino que podemos trazar a nuestros niños, a nuestros hijos al ponerles un nombre, ¿no? De repente alguien dice, no, pues me llamo fulanito tal, y tú dices, sí tienes cara o sí tienes carácter, ¿no? Digo, son ideas un poquito vagas, pero en la cultura judía establecer un nombre era sumamente importante, porque determinaba parte de la esencia de esa persona o de esa cosa a la cual estábamos nombrando. Y bueno, quiero decirte, ya lo había dicho una vez, pero quiero hacerlo porque me gusta mucho educar también cuando predico, y es que en términos históricos, esta profecía que acabamos de leer en Isaías capítulo 9, versículo 6, no se refiere a Jesús. La costumbre cristiana, hemos tomado este texto y se lo hemos atribuido a Jesús mesiánicamente, pero si ustedes se acuerdan, yo he dicho en muchas ocasiones que la característica de un profeta, de un verdadero profeta, es que lo que ese profeta diga se cumpla. Si el profeta dice algo que no se cumple, entonces no es un profeta, es un mentiroso. Y en términos históricos, esta profecía se refería al nacimiento de un niño que todos conocemos como un rey que se llamó Ezequías.
Isaías capítulo 9 se enfoca prácticamente en Ezequías porque el pueblo estaba viviendo en una crisis política, social, cultural, económica, bélica. Y en medio de esa crisis el Señor levanta al profeta Isaías para dar un mensaje al pueblo. Una situación muy parecida a la que vivimos constantemente, ¿no? Los ciclos se repiten de caos, de crisis, de conflicto. Este niño llamado Ezequías, este hijo que fue nacido y que nos fue dado, se llamaba Ezequías, llegó a ser rey de Judá. Ezequías fue hijo de otro rey, un rey terrible, un rey que dice la escritura hizo lo malo delante de los ojos de Dios y posiblemente catalogado, considerado como el peor de todos los reyes de la historia en Israel, Acaz, el rey Acaz. Fue uno de los peores reyes que tuvo Israel en toda su historia. Según el libro de Segunda de Reyes capítulo 16, este rey fue un idólatra, a tal grado, a tal extremo que tomó a uno de sus hijos y lo entregó en sacrificio a uno de los dioses paganos. Ese es Acaz. Ese es el papá de Ezequías. Fue tan mal rey, fue tan mala su gobernanza que cuando llegaron los asirios, él se rindió voluntariamente. Y no solamente se rindió, tomó los tributos del templo, tomó las ofrendas que eran para Dios y se las entregó a los conquistadores. Así de terrible fue Acaz. Así que la gente, podrías imaginarte, la gente estaba desesperada, había perdido la esperanza, valga la redundancia. Sin embargo, el nacimiento de ese niño Ezequías, en gran parte gracias a la profecía de Isaías, trajo esperanza al pueblo de Dios. Y si tú conoces la historia de Ezequías, sabrás que fue un hombre de Dios y llegó a ser uno de los mejores reyes de Judá. Tan así que se destacó de una forma vigorosa con la que combatió la idolatría que su mismo padre había impuesto y había cometido. Se levantó en armas y dijo: aquí vamos a derribar todo lo que mi papá levantó, por tener un corazón conforme a Dios. Ese es el contexto real de Isaías capítulo 9 versículo 6. Sin embargo, en términos proféticos, la iglesia desde el principio ha afirmado, por siglos y siglos hemos afirmado que este texto también tiene un sentido mesiánico. Y hemos dicho que este texto también nos habla de un Mesías. Y ya he explicado también qué es lo que significa un Mesías, que es un Mesías, un ungido, un escogido. Y sabes que los judíos no tienen problema con esto porque también les he enseñado que la cultura hebrea, los israelitas, incluyendo a los judíos obviamente, ellos creen y han tenido Mesías para cada generación y para cada situación en su vida. Moisés fue una especie de Mesías, fue una especie de libertador, lo sacó de Egipto. José fue una especie de Mesías, fue una especie de libertador, lo salvó de la hambruna. David fue una especie de Mesías, una especie de libertador que fue ungido, que fue derramado aceite sobre él. Inclusive el Señor habla de un rey pagano y dice: él es mi ungido, él es mi escogido para liberar al pueblo de Babilonia. ¿Se acuerdan? Entonces para ellos es muy normal esperar Mesías, ver que se levantan Mesías. Por eso Jesús en Mateo 24 dice: se levantarán falsos cristos. Y la gente les creyó porque ellos estaban acostumbrados a esperar Mesías para las generaciones. Ezequías fue una especie de Mesías para ese tiempo. Pero nosotros tomamos este texto y lo interpretamos en la cosmovisión total de Dios, en el panorama completo de Dios, y entendemos que Cristo es el Mesías de Mesías. Y entonces tomamos esta profecía y decimos: esta profecía también le queda a Jesús porque Él es el Mesías de los Mesías. Él no es Cristo, Él es el Cristo. Así que un Mesías es alguien que ha sido ungido o alguien sobre el cual se le ha derramado aceite. Y en el antiguo Israel toda persona que era líder era ungida, ya fuera en la cuestión militar, en la cuestión religiosa, en la cuestión política. Por eso, insisto, llegaron a tener distintos Cristos o Mesías en el Antiguo Testamento. El pueblo esperaba la llegada de un ungido. El pueblo esperaba la llegada de un líder, de un salvador que sería enviado por Dios para salvar no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Así que la gente estaba esperando al Mesías en hebreo, al Cristo en griego, que es lo mismo. Mesías y Cristo es lo mismo. La gente estaba esperando un ungido, un enviado de parte de Dios. Y tomando como base el texto hebreo, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento nos encontramos que a Jesús
A Jesús se le dice Jesús Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el escogido, el enviado de Dios, el cual había sido ungido, al cual no fue necesario derramarle aceite porque el mismísimo Espíritu Santo se posó sobre él para salvar a toda la humanidad. Así que Cristo es el ungido de Dios, el enviado de Dios para salvarnos. Por lo tanto, la iglesia ha comprendido desde el principio de su establecimiento que aquel texto bíblico de Isaías 9:6 no solamente se refería directamente a Ezequías, sino que en un sentido más amplio, más cristológico, se refería al Mesías de Mesías, a Jesús Cristo, el Salvador nuestro. Ahora, Isaías habla acerca de este Mesías de una manera muy linda y de una manera muy particular. Y tendrán un niño y tendrá ojos verdes y estará bien bonito. No está diciendo eso. Isaías nos habla acerca de este Cristo y nos da unas características, unos adjetivos calificativos acerca de este Cristo, que ni siquiera son adjetivos calificativos, porque dice, su nombre será, él será llamado de esta manera. Así que Isaías, en vez de intentar describirnos atributos físicos o morales, Isaías enumera los nombres del Mesías. Y esto es bien importante en la Biblia, porque como ya les dije, nombrar algo o nombrar a alguien es importante, porque eso revela carácter, revela esencia. Por lo tanto, cuando Isaías está dando estos nombres, Isaías nos está hablando acerca del carácter, de la identidad del Mesías, el Salvador. ¿Y qué dice Isaías 9:6? Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansa sobre sus hombros. Y él será llamado como Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Encontramos aquí como una especie de sustantivo acompañado de un adjetivo calificativo, ¿verdad? O sea, es un Padre que es eterno, es un consejero que es admirable, es un Dios que es poderoso, es un príncipe que está lleno de paz. ¿Entienden? Como cuando lo leemos en Reina Valera 60, como que separamos admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, pero admirable, consejero sería una misma palabra en el hebreo. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Lo que está diciendo es que un niño nos ha nacido y un niño nos ha sido dado, nos ha sido entregado. Lo que Isaías está intentando expresar es que esta promesa de Dios se llevaría a cabo por medio de ¿quién? De un niño. Un niño. Alguien de carne y hueso igual que tú y que yo. Un ser humano igual que nosotros, con condición humana y vulnerable. Este es el regalo que nos fue entregado. Mientras los judíos del primer siglo esperaban un libertador en armas, en un sentido, si se dan cuenta, el nacimiento de Jesús pasó desapercibido para mucha gente. Aun cuando la bóveda celestial se llenó de ángeles, el nacimiento de Jesús pasó desapercibido por mucha gente. Y que bueno, quizás eso le permitió tener una niñez normal, porque hasta que inicia su ministerio es cuando las multitudes empiezan a amasarlo y amasarlo y amasarlo. Este es el regalo que nos ha sido entregado, pero viene de alguien. ¿Qué dice el texto? Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. ¿Quién nos lo dio? ¿El hijo de quién? ¿De quién entendemos que viene este hijo? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios Padre, que ha dado a su ¿qué? A su hijo. Entonces, ¿quién nos está dando este regalo, hermanos? Dios Padre. Es Dios Padre quien nos está dando este regalo y nos da un regalo al alcance de nuestra limitada y pequeña capacidad de comprender y ver.
un ser humano de carne común y corriente como tú y como yo. Así que Jesús es el mismísimo Dios hecho carne. Cualquiera de nosotros, como los judíos en el primer siglo y como hasta el día de hoy muchos de ellos siguen esperando, cualquiera de nosotros esperaría un libertador de carne y hueso igual que nosotros. Sin embargo, este Salvador no solamente es un niño que nos ha sido dado, sino que, no sé cómo explicarlo. Aquí dice que nos fue dado un hijo. Voy a intentar explicarlo. Él está diciendo, se nos fue dado un niño. Un niño fue entregado, podríamos dejarlo ahí. Pero Isaías va más allá y dice, se nos ha dado un niño, nos ha nacido un niño, pero es un hijo que nos ha sido entregado. Porque cualquiera de nosotros esperaríamos a un libertador, cualquier libertador humano que fuese capaz de guiarnos en armas en contra de cualquier opresor. Pero lo increíble de este niño, lo increíble de este libertador es de dónde viene este libertador. No es de cualquier hijo de vecina, por decirlo de alguna manera. No es de cualquier comunidad o de cualquier raza. Es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Por eso dice Isaías, un hijo. ¿Dónde está el Padre? ¿Quién es el Padre? Hijo nos ha sido dado. Este Salvador no solamente era de carne y hueso como nosotros. Este Salvador no solamente sería para un tiempo o para una generación, como lo fue Moisés, como lo fue Ezequías, como lo fue David, como lo fueron otros líderes o libertadores. Este regalo sería el mismísimo Dios encarnado, el Verbo humanado, Dios hecho hombre para ti y para mí. Ese es el misterio de la encarnación. ¿Se dan cuenta de lo precioso que es? Y luego dice el texto, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros. Yo creo que ahorita los zacatecanos estamos hartos y decepcionados de nuestro gobierno. Y entendemos perfectamente lo que este texto diga, que a ese niño se le ponga el gobierno sobre sus hombros. Que todos anhelamos y todos esperamos que eso suceda. Él recibirá del Padre el reino, no solamente Zacatecas, no solamente México, el reino de la tierra, para restaurar el mal gobierno de aquellos a quienes les fue entregado y que lo ejercieron mal en el nombre de Dios. El Padre afirmó su derecho a ese gobierno por medio de su Hijo, porque ¿saben qué? El Señor Jesús, dice la Escritura, es el heredero de todas las cosas. A Él le pertenecen todas. Por eso cuando tú llegas a Apocalipsis capítulo 5 y ves que nadie es digno de tomar el rollo, no sé si alguna vez se han preguntado ¿qué es ese rollo y qué contiene ese rollo? Porque eso es lo que hace emocionante, eso es lo que le pone misterio a esa escena, hermanos. Ese rollo yo siempre lo he descrito como las escrituras de la tierra. El acta de propiedad de tu vida, de mi vida y de todo lo que hay. Nadie era digno de tomar ese rollo, pero Jesús aparece. Él aparece en escena y toma ese rollo. Él es capaz de que los principados sean puestos sobre sus hombros. Y entonces los primeritos que deberíamos de orar para que el Señor Jesús tome ese rollo somos nosotros. Los primeros que deberíamos de orar para que el Señor Jesús desate esos sellos somos nosotros. Porque cuando esa acta sea abierta completamente, el Señor va a venir y va a tomar posesión de toda la tierra. Que dice Apocalipsis que alabado sea el Señor, porque los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Así que no se equivoca Isaías al decir que el gobierno iba a descansar o iba a ser reposar o le iba a ser entregado al Señor Jesús sobre sus hombros. Porque Él sostiene todas las cosas. Él sostiene el gobierno en su nombre y en sus hombros, porque el cielo gobierna, porque le pertenece todo. Y no solamente nos nació un niño, y no solamente fue un hijo entregado del Padre, no solamente es todo eso, sino que dice la Escritura que Él sería llamado. ¿Y cómo iba a ser llamado Jesús?
¿Cuáles nombres? Conocemos mucho a Jesús por sus nombres del Nuevo Testamento, pero ¿cuántas veces le has hablado a Jesús con estos nombres, no? Lo conocemos como el pan de vida, como el agua de vida eterna, como Emmanuel, como el maná escondido. Pero aquí también hay nombres de Jesús en el Antiguo Testamento, y nos dice el texto que Él sería llamado como el consejero admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Y quiero desmenuzar muy rápidamente estos nombres. Este sermón se llama Su nombre es. Así se llama, Su nombre es. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Aparte del que comúnmente conocemos como Jesús. Y el primer nombre que Isaías nos dice acerca de Jesús como un característico, de un distintivo de Él, es que Él es un maravilloso consejero o un consejero admirable. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús ha estado desde el principio de todas las cosas. Dice Juan que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mientras que Lucas y Mateo se limitan a hablar del nacimiento virginal de Jesús, Juan dice no, esto tuvo que empezar muchísimo antes. Y entonces Juan empieza diciendo en Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y ese mismo verbo era Dios mismo. Así que el primer nombre del Señor es que Él es un consejero maravilloso, maravilloso consejero. ¿Sabes por qué? Porque desde la eternidad, desde los designios de Dios, Él ha estado con Dios y Él es Dios mismo. Por lo tanto, el Señor Jesús está lleno de sabiduría del Padre. Jesucristo es la sabiduría de Dios y ha sido entregado a nosotros. ¿Y qué dice Santiago? Porque si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él te da a Cristo abundantemente y sin reproches. Él es el consejero maravilloso, o Él es el consejero que es admirable, porque lo que el Señor Jesús hace, todo lo hace con sabiduría, y eso lo convierte en un ser completamente admirable. Es admirable su entrega, es admirable su servicio, es admirable su amor. Y particularmente hablando de consejero, es alguien que aconseja, que acompaña, que abraza, que alienta, que quizás también amonesta con la sabiduría de Dios. Y eso lo hace completamente admirable. Yo no sé si tú el día de hoy estás aquí con un nudo en la garganta, con un dilema en tu cabeza, con algo que no puedas resolver, pero déjame decirte que el Señor Jesús es el consejero admirable. Y que si tú te acercas a Él y tú pides un consejo, tú pides su dirección, el Señor, como consejero admirable, va a darte lo mejor que tiene. ¿Qué dice Proverbios 4, 5 y 6? Capítulo 4, versículos 5 y 6. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él va a enderezar tus veredas. El segundo nombre que este texto nos dice acerca de Jesús es que Él es el Dios fuerte, o Él es el fuerte. Él es el fuerte. Así como tiene sabiduría sin límites, así también el Señor tiene poder infinito. Él es poderoso para salvar completamente y perpetuamente, porque el Señor jamás, 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 jamás será vencido. El problema es que a veces como cristianos estamos tan acostumbrados a ver esto tan religiosamente que creemos que el poder de Dios para salvar es solamente espiritual, es solamente una cosa de domingo, es solamente una cosa de perdón de pecados. Pero el Señor es poderoso para salvarnos aún, perdónenme la expresión, en nuestras metidas de pata. Es poderoso para salvarnos aún en medio de un estado que está lleno de terror y de masacres. Es poderoso para salvarnos aún en medio de una pandemia. ¿Se dan cuenta que Él es el Dios fuerte? Él es el Dios poderoso. Así que si tú hoy estás enfrentando algo en tu vida que consideras imposible, que consideras que no puedes, que consideras que ya diste tu límite, puedes acercarte a este regalo, a esta dádiva de Dios, porque Él es el Dios fuerte. Él es el Dios fuerte. Otro nombre que Isaías nos da acerca de Jesús, él dice que Él es el Padre eterno. O en un sentido podríamos decir que Él es perpetuamente Padre. Es decir, siempre actúa como un buen Padre. Qué precioso.
Qué precioso. Voy a decir una discusión que me encontré ahí en internet, no voy a decir nombres, pero vi una discusión en internet y un hombre subía una publicación y decía, ¿qué pasaría si hoy murieras y estuvieras delante de Dios? Y te abrumaría su santidad, ¿o qué onda? Y un chavo que hace teología le contestó, dijo, yo voy corriendo y lo abrazo porque él es mi padre. Y alguien le dice, ¿y no tendrías una especie de temor reverente al posible mal, tus pecados o lo que sea? ¿A poco no le tendrías temor a Dios? Dice, no, yo no le tengo miedo a mi papá. Y todos, pero es que esto y esto, y le empezaron a atacar y él, yo no le tengo miedo a mi papá. Y es impresionante porque Isaías está diciendo, no solamente que Jesús o que Dios son padres, sino que son perpetuamente padres, o que su calidad de padres es eterna. Es eterna, hermanos. Y a veces sentimos, a veces creemos que el presentarnos delante de Dios es que nos vamos a presentar delante de Él como Dios y no como Padre. No estoy contradiciendo eso, pero se nos olvida entender que como el hijo pródigo, con un corazón sincero y arrepentido, podemos correr a los brazos de nuestro Padre, porque su cualidad y su calidad de Padre jamás va a desaparecer. Y es lo que está diciendo aquí, Él es perpetuamente Padre, siempre actúa como un buen Padre. Es cierto que es eterno, pero la palabra eterna en el hebreo original no es como el eterno que nosotros conoceríamos en nuestro español de la dimensión del tiempo, sino que la palabra eterno en este texto, específicamente Isaías capítulo 9 versículo 6 en hebreo, no está usando el vocablo Eloham, sino un vocablo que es ad, que significa perpetuo o a perpetuidad. Por lo tanto, su distintivo como Padre es más profundo, es más fuerte y es más vivo para con nosotros, porque jamás dejaría de ser nuestro Padre. Él es perpetuamente Padre, y Él es nuestro Padre y Él nos ama. Él es nuestro Padre y Él nos ama. Porque la historia del hijo pródigo, permítame que lo diga así, gracias a Dios no fue verídica, fue una parábola. Fue un intento de Jesús de explicar cómo funciona el cielo. Y digo intento porque a veces nuestra expresión oral, gramatical, se queda corta con explicar lo que es eterno. Solamente somos como sombras, o son como sombras de la eternidad. Así que Él es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, pero también dice la Escritura, Isaías le adjudica otro nombre y él dice, Él es el príncipe de paz. Pero déjeme antes de avanzar, muchos de nosotros somos huérfanos, ya sea porque realmente lo experimentamos, porque papá se fue, nuestros papás se separaron, o la vida nos quitó a nuestros padres, o inclusive espiritualmente podemos sentirnos como huérfanos o lejos de casa. Pero Él es el Padre perpetuo y podemos correr a sus brazos. Si hoy tú te sientes como un huérfano, puedes correr a papá, puedes correr a Jesús. Él te va a abrazar, Él te va a recibir. Y su otro nombre es que Él es el príncipe de paz, porque como rey Él persevera, Él ordena y Él crea paz en su reino. Él es nuestra paz, hermanos. Pero te voy a decir qué palabra en hebreo está escrita aquí en Isaías 9:6. Él es el príncipe Shalom. Shalom. Y la palabra Shalom nada tiene que ver con la paz que nosotros conocemos, hermanos. Nada tiene que ver. El Shalom de Dios, la paz de Dios, es la que permitía a ese Jesús dormir en esa barca en medio de un caos. El Shalom de Dios
Es el que permitió a Jesús, estando en una cruz, decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El vocablo shalom indica el cúmulo, la suma, la totalidad de las bendiciones que nos vienen de parte de Dios a nuestra vida. Y Isaías está diciendo que Jesús es el príncipe shalom. Y toda esa paz, toda esa suma de principios nos vienen de parte de Jesús. Así que si hoy tú tienes falta de paz, si hay dolor en tu corazón, si hay angustia por una pérdida, por una crisis, por un conflicto, hoy Jesús también es nuestro príncipe Shalom. Y podemos acercarnos a Él y recibir su paz. Pero ya que estamos aquí, quiero aprovechar y quiero hablar de 3 nombres más acerca de Jesús que fueron dados a la hora de su nacimiento. En Mateo capítulo 1, versículo 21 y luego el 23 tenemos este texto que dice: está el ángel, se le aparece a José y le dice a José: y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El 23 dice el ángel: porque todo esto sucederá para que se cumpla lo que Isaías dijo en Isaías 7:14, que dice: miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo mismo que Isaías 7:14, que es exactamente ese texto. Dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa que Dios está con nosotros. Estos textos dicen que este niño sería llamado Jesús, lo cual significa que el Señor salva. Por una razón, este Jesús sería el Salvador de su pueblo. Mientras Mateo dice que Jesús iba a salvar al pueblo de los pecados, Lucas dice que Jesús iba a salvar al pueblo de todo. Porque dice que sería grande, hijo del Altísimo, y el Señor le daría el trono a David su padre. O sea, los liberaría de la opresión romana, los liberaría de la escasez, los liberaría del hambre, los salvaría de todas esas cosas, pero también los salvaría de sus pecados. Y es sumamente precioso, hermano, que tú entiendas, e insisto mucho, Jesús no solamente es para la religión, no solamente es para la espiritualidad, es muchísimo más que eso, porque la salvación, el regalo de Jesús es un regalo integral para todas las áreas de nuestra vida. Él no solamente va a venir a perdonarnos de nuestros pecados, Él no solamente va a venir a salvarnos de nuestras maldades, sino que Él va a venir a salvarnos de la mano del opresor. Ese es el Cristo para el cual yo trabajo, no sé tú, pero ese es el Cristo para el cual yo trabajo. A veces solamente vemos a un Jesús Salvador en el sentido místico de los pecados y la espiritualidad, pero si fuésemos capaces de entender más que eso, el versículo 23 dice que Él sería Emmanuel. Y tú no sabes qué consuelo hay o había para la casa de David y para todos nosotros. Qué consuelo hay para la iglesia al saber que Jesús el Salvador, que Jehová el Salvador es Emmanuel, está con nosotros. Es sumamente reconfortante saber que ese admirable consejero está con nosotros, que ese Dios fuerte está con nosotros, que ese Padre perpetuo está con nosotros, que ese príncipe Shalom está con nosotros, que ese Salvador está con nosotros, Emmanuel. Y hay un nombre más. Jesús al octavo
caos, la guerra, los conflictos, la opresión romana, ahí estaba el Consolador de Israel, Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. El primer regalo no venía en una caja, hermanos. El primer regalo no fue comprado en un supermercado ni venía finamente envuelto. El primer regalo fue una dádiva sencilla pero sagrada. No fue oro, no fue mirra, no fue plata. Fue un regalo de amor, de libertad, de justicia, de paz. Fue un regalo ofrecido de Dios a los hombres, a todos sus hijos, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera nos amó el Señor a nosotros, que nos dio a su Hijo. Él es el Cristo. Él es el consejero admirable. Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Él es Emmanuel. Él es el consolador. Él es el regalo. Y yo hoy te invito a que tú conozcas este regalo, aceptes este regalo y vivas para agradecer este regalo. Que Dios los bendiga. No, pues sin palabras, ¿verdad? Sin palabras, y todos o un montón de los que estoy viendo aquí con lágrimas en los